El grito rasgó la calma de la noche. Desde el rincón oscuro del salón, donde las sombras se arremolinaban, resonó como el rugido de una bestia acorralada. Ethan se levantó, el sudor empapando su frente, los ojos fijos en la figura que acababa de traicionar su confianza. La mesa de banquete, antes llena de risas, se convirtió en un campo de guerra silencioso. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el ardor de la traición que aún quemaba su pecho. Marek, con una sonrisa fría, levantó el puñal, dejando caer una gota de sangre sobre la mesa de madera envejecida. «Esto no es más que el principio», dijo, su voz grave y llena de veneno. «Tonto». Ethan apretó los dientes, el dolor de su herida interna más fuerte que cualquier golpe físico. Todo lo que había conocido hasta ahora se desmoronaba ante sus ojos. La verdad que tanto temía había emergido, y con ella, su destino sellado. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo no era lo que lo detenía. Era el peso de la venganza que comenzaba a despertar en su alma. «No terminaré aquí», murmuró, mirando el brillo del acero que destellaba bajo la tenue luz de las antorchas. La traición no solo lo había herido a él, sino también a su juramento. ¿Podría sobrevivir a lo que se avecinaba? Su mirada se endureció, pero en el fondo sabía que el camino que había comenzado sería más oscuro de lo que jamás imaginó. Ethan respiró con fuerza. Sus manos temblaban al agarrar la empuñadura de la espada. El acero frío lo conectaba con su furia interna, una llama que se encendía y quemaba más y más con cada pensamiento de Marek. No podía dejar que esto quedara sin respuesta. Mientras la sangre de su alma hervía, la traición calaba en sus huesos. La maldad de Marek no era solo un acto, era una marca que debía ser borrada con la misma furia que se había desatado. «¿Qué debo hacer ahora?», se preguntó Ethan, la voz de Salomón resonando en su mente. El viejo sabio siempre hablaba de la paciencia, pero ¿cuánto más podría esperar? La ira le quemaba el interior, lo empujaba a hacer algo, a dar un paso hacia lo desconocido. ¿Debía desafiar a los dioses con su venganza o había otro camino, uno más oscuro y peligroso? La respuesta no venía. Solo la creciente presión del silencio. Algo en su interior le decía que el destino ya estaba sellado. La puerta se cerró con un estrépito, y en ese momento el sonido de las olas chocando contra los acantilados fuera de la fortaleza parecía igual de imparable. Salomón, el sabio anciano, entró en la habitación, sus pasos lentos pero firmes. Ethan lo miró, buscando respuestas en aquellos ojos que ya habían visto muchas batallas, pero no encontraría consuelo en ellos. Salomón sabía lo que Ethan sentía, lo que él quería hacer. «La venganza nunca trae paz, hijo mío», dijo, su voz calmada pero cargada de sabiduría. «Pero tampoco puedes seguir cargando con este peso sin hacer nada». Las palabras de Salomón flotaban en el aire, pesadas y llenas de significado. Ethan se acercó al fuego, sus dedos rozando las brasas. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó casi sin esperanza. El silencio llenó la habitación, roto solo por el crepitar de la madera quemándose. Salomón no respondió de inmediato, como si estuviera midiendo las palabras que compartiría. En el fondo, Ethan sabía que la batalla no solo era externa. El viento helado de la noche azotaba las ventanas de la fortaleza mientras Ethan caminaba hacia el ventanal. La guerra interna era la más feroz. Salomón no había dado respuestas claras, pero algo en su corazón ya sabía lo que debía hacer. Miró las estrellas a través del vidrio empañado, buscando una señal, pero no la encontró. Solo el vacío. El eco de la traición seguía resonando en su pecho. «No hay vuelta atrás», murmuró, mirando sus propias manos, cubiertas de la misma sangre que juró vengar. Un suspiro largo escapó de sus labios y sus ojos se llenaron de una ira helada, una determinación fría que se construía lentamente en su interior. «Si el destino no me quiere, yo forjaré el mío», pensó, mientras una sombra se deslizaba a través de la habitación, reflejada en la luna llena. La guerra comenzaba, y no había marcha atrás. El sonido de los pasos en el pasillo fue lo único que rompió el silencio profundo que había llenado la fortaleza. Ethan volvió a la mesa, donde la espada estaba descansando, esperando ser empuñada. El peso de la hoja parecía más real ahora que nunca.
Cada mirada que él había dirigido a Marek, cada palabra cruel, resonaba en su mente. Es ahora o nunca, pensó, sintiendo como el metal de la espada se pegaba a su palma. El aire estaba cargado, la presión lo envolvía, y la determinación que había estado cultivando finalmente tomaba forma. ¿Realmente estaba listo para lo que eso implicaba? ¿Para atravesar la delgada línea entre justicia y venganza? El ruido de la puerta que se cerraba detrás de él le dio la respuesta. Había tomado su decisión. Los dioses lo habían dejado solo. El viento cortante soplaba a través de las colinas, mientras Ethan corría, sus pasos resonando en el suelo rocoso. La persecución había comenzado. La sombra de Marek lo seguía, acechando como un lobo en la oscuridad. Su respiración era agitada, pero no podía parar. Los árboles que pasaban a su lado eran fantasmas de lo que alguna vez fue su hogar. ¿Por qué me persiguen?, se preguntó Ethan, el miedo apoderándose de sus entrañas. No solo era Marek el que lo perseguía. La culpa, el destino, el peso de sus decisiones lo acorralaban. Miró hacia atrás y en ese momento vio una figura oscura deslizándose entre los árboles. ¿Era una sombra de su propia mente o Marek realmente lo seguía? Una flecha pasó a su lado y el sonido agudo lo despertó de su distracción. La caza no había hecho más que empezar. Finalmente, Ethan llegó a un claro, donde el aire parecía más fresco, pero el miedo seguía apoderándose de su corazón. Se detuvo un momento, buscando refugio entre las rocas. La calma del entorno era engañosa. ¿Por qué no me detengo?, pensó, sintiendo la presión de la huida. Se desplomó contra una roca, agotado, y cerró los ojos, esperando una respuesta que no llegaba. El sonido de los árboles meciéndose con el viento lo rodeaba, pero no encontraba consuelo en él. Salomón había dicho que la venganza sería su perdición, pero en ese momento, Ethan no podía ver otra salida. Un murmullo lo despertó de sus pensamientos. Alguien se acercaba. ¿Sería el fin o solo otro obstáculo en su camino? Una figura emergió de entre las sombras, alta y ominosa. Marek. Su risa fría cortó la quietud, y su presencia pareció llenar el aire de tensión. «¿Pensaste que podrías escapar tan fácilmente?», dijo Marek, su voz grave y cargada de poder. Ethan se levantó de un salto, su espada en mano, aunque temblorosa. «Conte. No te tengo miedo», replicó, aunque sabía que sus palabras no eran verdad. Marek avanzó con pasos firmes, su figura oscura casi imparable. «¿No lo haces, verdad?». Marek sonrió de nuevo, y sus ojos brillaban con una malicia que le helaba la sangre. Ethan sintió el peso de la espada en sus manos, pero la duda se colaba en su corazón. ¿Podría realmente enfrentarse a él, o era solo una ilusión de coraje? De repente, la figura de Salomón apareció detrás de Marek, su rostro sereno, como si la batalla no le importara. «Ethan, aún no es tu momento», dijo con voz grave. «La venganza es el camino del caos, pero puedes decidir otro punto». Ethan lo miró, desconcertado. No. Salomón nunca había mostrado miedo, pero ahora parecía sereno, como si todo estuviera bajo control. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ethan, sintiendo una nueva duda en su corazón. Salomón lo miró con tristeza. «Lo que buscas no te dará paz. Lo que has perdido no se puede recuperar, pero el futuro aún está por escribirse». Las palabras de Salomón fueron como un bálsamo, pero también como un veneno, dejándole un amargo sabor en la boca. ¿Era este un consejo o una advertencia de su inevitable caída? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Ethan miró a Salomón, luego a Marek, y sintió la presión de una decisión inminente. Sabía que tenía que actuar. El miedo lo embargaba, pero también un furioso deseo de justicia que no podía ignorar. «Si esto es lo que debo hacer, lo haré», dijo con voz firme. Aunque el miedo se apoderaba de su pecho, un rugido de determinación surgió de lo más profundo de su ser. No se quedaría esperando a morir. La espada brilló en su mano mientras se preparaba para enfrentar lo que venía. No importaba el precio que tuviera que pagar, la guerra que ya había comenzado necesitaba un final. La caza había terminado para él. Ahora era el cazador. La tranquilidad de la tarde engañaba,
Pero Ethan sentía que algo no estaba bien. La pequeña aldea donde se había refugiado parecía pacífica, pero su instinto le decía que no era un lugar seguro. Mientras caminaba por las calles estrechas, vio a un hombre desconocido observándolo desde una esquina. Su mirada no era amistosa. Al acercarse, el hombre dio un paso atrás, pero Ethan notó algo en su gesto. Había algo familiar en ese rostro. ¿Quién eres?, preguntó con cautela, el corazón acelerado. El hombre no respondió de inmediato, solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando si debía confiar en él. Una sensación fría recorrió la espina dorsal de Ethan. Tonto. No deberías estar aquí, murmuró el desconocido, antes de dar media vuelta y desaparecer entre la multitud. ¿Qué había significado eso? Algo no encajaba, pero ¿qué era? Ethan se acercó al fuego, donde Salomón ya estaba esperando. La conversación entre ellos había sido sencilla, pero algo había cambiado. ¿Sabías que vendría aquí?, preguntó Ethan, la desconfianza velada en su voz. Salomón lo miró por un momento largo, como si estuviera decidiendo si debía hablar. A veces, las respuestas vienen a nosotros sin ser llamadas, dijo Salomón, su voz tan tranquila como siempre. Pero Ethan notaba el ligero temblor en su mano al sostener la copa. No me gusta cómo se siente esto, confesó, el peso de la verdad aún lejos de alcanzarlo. Un suspiro de Salomón llenó el aire, y un silencio incómodo cayó entre ellos. Debes tener cuidado, Ethan. No todo es lo que parece. Las palabras resonaron en su mente mientras se alejaba. Un último vistazo a Salomón, y la duda creció. ¿Qué quería decir realmente? Ethan caminaba por el bosque, su mente llena de las palabras de Salomón, cuando de repente se encontró cara a cara con Marek. La sorpresa lo recorrió, pero no hubo tiempo para procesar la ira que estaba comenzando a crecer dentro de él. Te he estado esperando, dijo Marek, su voz fría y desafiante. Ethan apretó los dientes, el corazón palpitando con fuerza. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz más controlada de lo que sentía. Marek sonrió, y en sus ojos había una amenaza latente. No eres muy distinto a mí, Ethan, dijo con una calma perturbadora. Todo lo que busco es poder, y tú, igual que yo, lo deseas. Ethan sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Marek lo hacían cuestionar todo lo que había creído. ¿Realmente era tan diferente de él? El pensamiento se aferró a su mente mientras Marek se alejaba, dejando atrás una sensación de vacilación. El choque fue inmediato. Mientras Ethan tomaba un paso hacia adelante, Marek lo atacó sin previo aviso. La espada brilló en el aire, y el sonido metálico del choque llenó el bosque. Ethan retrocedió, sorprendió, pero con el coraje renovado, levantó su propia espada. «¡Te engañé!», Marek gritó, y con un rápido movimiento desarmó a Ethan, dejándolo sin defensa. La traición de Marek era completa. Te usé, Ethan, y ahora es hora de terminar con esto. Con una sonrisa cruel, Marek levantó la espada, y en ese momento todo lo que Ethan había creído se desmoronó. La desesperación se apoderó de él mientras intentaba, inútilmente, evitar lo inevitable. El traidor no solo lo había engañado, sino que ahora lo tenía a su merced. El dolor fue inmediato, pero lo que más dolió fue la traición. Ethan se desplomó al suelo, las palabras de Marek retumbando en su mente. Te usé, Ethan, resonaban una y otra vez. La fría verdad le envolvía, y su respiración se hizo pesada, entrecortada. ¿Había sido tan ciego todo el tiempo? Mientras luchaba por levantarse, la realidad se instalaba en su corazón. El hombre en el que había confiado nunca fue su aliado. Solo era un instrumento, una pieza en el juego de Marek. La sensación de vacío lo llenaba por completo. Sin embargo, algo dentro de él despertaba, una fuerza que no podía ignorar. Aunque la traición había marcado su alma, su deseo de venganza comenzaba a arder con una nueva intensidad. La oscuridad del bosque no dejaba de presionar sobre Ethan, su alma atrapada entre la desesperación y la ira. Después de la traición de Marek, nada parecía claro. Caminaba sin rumbo, su mente llena de dudas. ¿Qué hacer ahora?, se preguntaba, sin una respuesta que aliviara el peso de su destino.
pero un destello de luz lo deslumbró, como si un rayo de esperanza hubiera atravesado la neblina. En el borde del camino, una figura apareció, envuelta en una capa gris. La mujer no decía nada, pero su presencia era inconfundible. «Te esperaba», dijo con una voz grave, pero tranquila. Ethan se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. No la conocía, pero algo en su mirada le decía que tenía la clave para comprender todo lo que había estado pasando. «¿Quién eres?», preguntó, sus ojos fijos en la mujer. Ella sonrió, y su respuesta fue aún más desconcertante. «La verdad siempre llega tarde, Ethan, pero no te preocupes. El destino está en tus manos». Las palabras resonaron en su mente, pero antes de que pudiera responder, ella desapareció entre las sombras. Ethan se quedó allí, mirando el lugar donde había estado, sin saber qué pensar. Ethan caminó durante horas, las palabras de la mujer girando en su mente como un eco sin respuesta. La noche parecía interminable, y el frío lo calaba hasta los huesos. Finalmente, encontró un pequeño claro donde descansó, su mente aturdida. Cuando cerró los ojos, se vio nuevamente en el banquete, enfrentando a Marek, pero esta vez algo había cambiado. La traición no le dolía tanto como antes, la ira ahora lo impulsaba. Abrió los ojos, y allí estaba Salomón, su viejo mentor, observándolo con una seriedad inquebrantable. «Sabía que lo harías», dijo Salomón, sus palabras tan simples, pero llenas de significado. Ethan lo miró, el conflicto interno aún dominando su pecho. «¿Qué debo hacer?», preguntó, la duda aún presente. Salomón suspiró y se acercó, poniendo su mano en el hombro de Ethan. «No, tu venganza no te devolverá lo perdido», dijo, pero sus ojos mostraban algo más, algo oculto. A veces el precio de la verdad es mucho más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Ethan, confundido, se alejó lentamente, las palabras de Salomón aún pesando sobre él. ¿Era esto una advertencia o una aceptación de su destino? El camino parecía no tener fin, pero finalmente Ethan llegó a una vieja torre en ruinas. La figura de la mujer de la capa gris volvió a aparecer, y esta vez no estaba sola. A su lado, Marek estaba de pie, sonriendo con malicia. Ethan sintió una punzada de horror en su corazón. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz quebrada. La mujer levantó la mano, y la luz de la luna iluminó su rostro, revelando una cicatriz en su mejilla. «Esto es el principio, Ethan», dijo. «Tu destino no está sellado, pero la verdad es más oscura de lo que imaginas». Marek se acercó, su mirada llena de triunfalismo. «Pensaste que podías escapar. Siempre he estado aquí, observándote, y ahora la verdad se revela». Ethan dio un paso atrás, su mente corriendo a 1000 por hora panto. Lo que acababa de escuchar lo había dejado sin aliento. ¿Todo lo que pensaba que sabía era una mentira? La confusión lo embargó, pero el eco de las palabras de la mujer se repetía en su mente. «La verdad está en tus manos». La revelación golpeó a Ethan como un trueno. Compasivo. La mujer de la capa gris había sido parte del plan todo el tiempo, una pieza clave en el juego de Marek con Tozion. «Eres mi hija», dijo Marek con una sonrisa, cada palabra como un puñal. Ethan, paralizado, no podía procesarlo. «No. Eso no es posible», murmuró, su mente luchando por aceptar la verdad. La mujer lo miró fijamente, sin arrepentimiento. «Siempre me observaste como si fuera un enemigo. Ahora sabes quién soy realmente». La traición, la mentira, todo lo que había creído sobre su propia familia se desmoronaba ante sus ojos. La mujer levantó su mano y Marek se acercó lentamente. «La verdad ha sido manipulada, Ethan», dijo Marek. Y sus palabras, aunque crudas, eran indiscutibles. «Tu vida nunca fue tuya. Siempre fue nuestra». La sensación de traición fue insoportable, un peso que lo aplastó en su propio cuerpo. ¿Quién era él ahora que la verdad había salido a la luz? Ethan se alejó, las palabras de Marek y la mujer resonando en su mente. La revelación era como un peso insoportable sobre sus hombros. «Mi vida
Todo ha sido una mentira, pensó, mientras se adentraba nuevamente en el bosque. Su corazón palpitaba con fuerza, y aunque la confusión lo envolvía, algo había cambiado dentro de él. Ya no podía ignorar la verdad. Si esto es lo que soy, entonces voy a tomar el control de mi destino, pensó, su voz interna fuerte y decidida. No sabía cómo ni cuándo, pero ya no era el mismo hombre. El camino hacia la venganza no solo era un camino de justicia, sino también de aceptación de lo que ahora era. La traición lo había moldeado, y no podía dar marcha atrás. Con la determinación renovada, Ethan comenzó su marcha. La oscuridad del bosque ya no parecía tan aterradora. El futuro, aunque incierto, ya no le parecía tan aterrador. El viento comenzaba a arremeter contra las paredes de la antigua fortaleza. El crujir de las puertas cerrándose y los ecos de pasos apagados indicaban que la batalla estaba cerca. Ethan, su respiración acelerada, se preparaba para lo inevitable. No había más vuelta atrás. Los pasillos de piedra parecían estrecharse a su alrededor, pero su determinación no flaqueaba. Marek estaba cerca. El sonido de la espada chocando contra la armadura resonó a lo lejos, un recordatorio de lo que venía. Ethan cerró los ojos por un momento, el peso del acero en su mano pesando más que nunca. «Es ahora o nunca», murmuró, la voz rasposa. Abrió los ojos. La luz de las antorchas danzaba, proyectando sombras que parecían moverse por su propia voluntad. La sala ante él estaba vacía, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y luego, la voz de Marek rompió el silencio. «Has llegado demasiado lejos, Ethan». La confrontación estaba por comenzar. El aire estaba cargado, y cada paso hacia adelante sentía como un avance hacia su destino. Marek salió de las sombras, su armadura negra brillando a la luz de las antorchas, como una extensión de la oscuridad misma. «Pensaste que podías ganarme», dijo, su voz cargada de desprecio. «Canta». Ethan levantó su espada, su corazón latiendo con fuerza. «Te enfrentarás a ti mismo, Marek», gritó. El choque fue inmediato. El metal se encontró con el metal en un estruendo de energía pura. Cada golpe era una explosión, el suelo retumbaba con la fuerza de sus enfrentamientos. Ethan esquivaba y atacaba, pero Marek era más fuerte, más rápido. «No tienes idea de lo que estás enfrentando», Marek dijo con una sonrisa fría. El dolor de la batalla era intenso, y cada golpe de Marek parecía cortar no solo la carne, sino el alma. Pero Ethan no se rendía. Cada palabra de Marek, cada ataque, solo alimentaba más su furia. La batalla se desató en toda su violencia, sin un claro ganador aún. En medio del combate, un grito desgarrador rompió la concentración de Ethan. Salomán, su viejo mentor, cayó al suelo, sangre manchando la piedra bajo él. «¡No!», gritó Ethan, su voz llena de desesperación. Marek se detuvo por un momento, disfrutando de la agonía de su enemigo. «Un sacrificio es necesario para sellar el destino», dijo con calma, observando a Salomán. Ethan miró a su mentor, el dolor invadiéndolo mientras veía cómo la vida se desvanecía de los ojos de Salomán. «Todo lo que hice fue por ti», murmuró Salomán, antes de exhalar su último aliento. El suelo bajo Ethan se sintió como un abismo. La furia lo recorrió, pero también la tristeza. La lucha no solo era por su vida, sino por el legado que acababa de perder. Un grito de dolor emergió de su pecho mientras se levantaba, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de determinación. «Esto no acabará aquí», dijo con una voz rasgada antes de lanzar el siguiente golpe. La muerte de Salomán se transformó en el combustible para lo que debía hacer. Con la furia de la pérdida ardiendo en su pecho, Ethan lanzó un ataque final, su espada brillando con el reflejo de su dolor. Marek lo esquivó, pero esta vez Ethan no se detuvo. Cada golpe, cada movimiento estaba imbuido con su dolor, su deseo de venganza. «Esto se termina hoy», gritó, el sonido de su espada cortando el aire llenando el espacio. Marek, finalmente, comenzó a vacilar. La batalla era suya, pero la fuerza de Ethan lo estaba superando.
Cada golpe parecía traer consigo una explosión de luz y oscuridad, como si el propio cielo estuviera luchando con ellos. «No ganarás», Marek gritó, su voz quebrada mientras se defendía con desesperación. «¡Ponna!». Pero Ethan no lo escuchaba, solo veía la imagen de Salomón en su mente. Con un movimiento final, Ethan atravesó a Marek con su espada. El sonido del metal atravesando carne y hueso resonó como un eco final en la fortaleza. El silencio que siguió fue absoluto. La luz que había peleado durante tanto tiempo ahora comenzaba a desaparecer, pero la victoria estaba sellada. El cuerpo de Marek cayó al suelo, y con él una era de caos se desmoronó. Ethan se arrodilló, su respiración pesada y su cuerpo marcado por la batalla. La victoria había llegado, pero el precio había sido alto. Contra Mamonda, Naudan Pala se había sido alto. Salomón, su mentor, ya no estaba. Y aunque Marek y su maldad habían caído, el vacío en el alma de Ethan permanecía. «¿Qué he hecho?», pensó, su mente nublada por la tristeza y la confusión. El futuro se extendía ante él, incierto y sombrío, pero aún con una chispa de esperanza. La guerra había terminado, pero el dolor de la pérdida siempre lo acompañaría. En ese momento, algo dentro de Ethan cambió. Su lucha no solo había sido externa, sino interna. La batalla había sido ganada, pero la verdadera guerra había sido por su alma. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes, simbolizando el final de una era y el inicio de un nuevo capítulo. La fortaleza estaba en ruinas, pero el silencio que la envolvía era aún más abrumador. El viento soplaba débilmente entre las piedras caídas, mientras el humo de la batalla se disipaba lentamente. Ethan caminaba entre los escombros, su cuerpo agotado, su mente nublada. El sol comenzaba a alzar el horizonte, bañando las ruinas con una luz dorada que solo hacía resaltar la tragedia de la escena. Cada paso que daba parecía más pesado, y en su pecho el peso de la pérdida se mantenía firme. La victoria le sabía amarga. «Salomón, Marek, todo se ha perdido», pensó en voz baja. En la quietud de ese momento, Ethan finalmente comprendió lo que había perdido. No solo luchó por venganza, sino por algo mucho más grande, algo que nunca podría recuperar. La guerra había terminado, pero la paz nunca llegaría. Ethan se detuvo junto a una pared derrumbada, sus ojos fijos en el horizonte. La imagen de Salomón, su mentor, volvía a su mente como si pudiera escuchar su voz. «La venganza nunca traerá paz», recordaba, las palabras resonando en su mente. El sol ya se alzaba, pero su corazón seguía en la oscuridad. «He hecho lo correcto», susurró, casi sin voz. El viento acariciaba su rostro, pero nada podía limpiar la culpa que sentía. Todo había cambiado en un instante. El sacrificio de Salomón lo había marcado para siempre, pero ahora debía vivir con ello. «No puedo volver atrás», pensó, mientras se apoyaba contra las ruinas, buscando algo de consuelo en su interior. Lo que había perdido nunca podría recuperarlo, pero algo dentro de él empezaba a cambiar. Quizás la paz no llegaría, pero la aceptación sí. Mientras el sol seguía ascendiendo, Ethan oyó pasos a lo lejos. Giró y vio a Luca, su viejo aliado, acercándose. Estaba herido, su cuerpo cubierto de cicatrices, pero sus ojos aún brillaban con una determinación intacta. «Pensé que no lo lograrías», dijo Luca, su voz ronca pero llena de un afecto silencioso. Ethan no pudo evitar sonreír, una sonrisa triste pero genuina. «A veces, los caminos más oscuros nos llevan a la luz», respondió Ethan, su voz suave. Luca se acercó a él, poniendo su mano en su hombro, una señal de solidaridad en su dolor. «Lo hemos perdido todo, Ethan», dijo Luca, «pero aún tenemos el uno al otro». Ethan miró el horizonte, sintiendo que algo dentro de él empezaba a sanar, aunque el vacío que dejaban los caídos nunca desaparecería. «Sí», dijo finalmente, «tenemos que seguir adelante». Ethan se sentó en las ruinas, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. La voz de Salomón volvió a su mente. «Lo que has perdido no se puede recuperar, pero aún tienes el futuro por delante», decía el anciano.
Las palabras retumbaban en su pecho como un eco profundo. ¿Todo esto para qué?, pensó, mientras su mirada se perdía en el firmamento. Los recuerdos de sus batallas, de sus amigos caídos, de las promesas rotas, se entrelazaban con la sensación de que todo lo que había hecho había sido en vano. Sin embargo, algo dentro de él también cambiaba. La pérdida había sido profunda. Pero la lección de Salomón no había sido en vano. Ethan miró al cielo una vez más, y por primera vez una pequeña sonrisa apareció en su rostro. La paz que tanto anhelaba no vendría con la venganza, sino con la aceptación. El sol se alzaba completamente ahora, y Ethan sintió que había dado el primer paso hacia su propia redención. Punta. Con el sol completamente alzándose sobre el horizonte, Ethan se levantó de entre las ruinas. No había más batallas que pelear, no había más enemigos que enfrentar. La guerra externa había terminado, pero la lucha interna aún persistía. «Es hora de avanzar», murmuró, con una voz llena de calma. Mientras caminaba hacia el futuro, un nuevo sentido de propósito comenzó a crecer dentro de él. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía el poder de escribir su propio camino. El eco de sus pasos resonó en las ruinas detrás de él, pero en su corazón ya no había lugar para el odio o la venganza. Solo quedaba la determinación. El futuro no es incierto, pensó mientras avanzaba. Lo que importa es lo que hago ahora. Así, con una mirada decidida, comenzó su nueva jornada, sabiendo que aunque el camino sería largo, ahora era suya la libertad de elegir cómo recorrerlo. Ethan se encontraba en la cima de una colina, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer. El silencio era profundo pero no opresivo. Había llegado al final de su viaje, pero no sentía la misma urgencia que antes. La guerra interna había terminado, y la paz que había buscado finalmente comenzaba a asentarse en su corazón. ¿Todo lo que he hecho, todo lo que he perdido, ha valido la pena?, se preguntó, su voz apenas un susurro en el viento. El viento lo acariciaba, suave, como una promesa silenciosa. La pérdida, aunque siempre presente, ya no lo definía. Ahora, lo que quedaba era la aceptación de lo que había sido y la comprensión de lo que sería. El futuro ya no era incierto, era una página en blanco lista para ser escrita. A lo lejos, una figura apareció en el sendero que subía a la colina. Era Luca, su viejo aliado, caminando hacia él con una expresión más tranquila que nunca. «Pensé que ya te habías ido para siempre», dijo Ethan con una ligera sonrisa. Luca se detuvo junto a él, mirando el horizonte en silencio. «No podría haberme ido sin ver el final de todo esto», respondió Luca, panto. «Has cambiado, Ethan». Las palabras fueron breves, pero cargadas de significado. Ethan no necesitaba más. El entendimiento entre ellos era suficiente, y no había necesidad de explicaciones. «Nos queda mucho por recorrer», dijo Ethan finalmente, mirando hacia adelante. Luca asintió, un brillo de aceptación en sus ojos. El camino que aún quedaba por recorrer no era el mismo que antes, pero ahora había algo más claro entre ellos, la certeza de que no estarían solos en el futuro. En la distancia, el sonido de los pájaros regresando llenaba el aire, como si la naturaleza misma estuviera renovándose. Ethan cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de todo lo vivido. «Nunca olvidaremos lo que perdimos», pensó, pero también sabía que no podía aferrarse al pasado. La batalla había sido ganada, pero no con la fuerza de su espada, sino con la fuerza de su corazón. La lección que Salomón le había dado, aunque tardía, le daba la fuerza para continuar. El futuro no se mide por las cicatrices que llevamos, sino por lo que decidimos hacer con ellas, recordó Ethan. Abrió los ojos y miró a Luca, quien asintió, entendiendo las palabras. Las cicatrices, tanto externas como internas, ya no lo definirían. Ahora era el momento de tomar el control de su destino. «Lo hemos logrado», dijo Luca, su voz suave pero llena de emoción. «Sí», respondió Ethan, «pero el viaje no ha terminado». Miraron hacia el horizonte una vez más. El cielo ahora oscuro pero lleno de estrellas. Cada estrella parecía una pequeña chispa de esperanza en la vasta oscuridad. Ethan respiró profundamente, una sensación de paz envolviendo su ser.
El tiempo de las preguntas y las dudas había quedado atrás. Lo que quedaba por delante era el paso hacia algo nuevo, hacia una vida que él mismo tendría que construir. No importa lo que venga. Lo enfrentaremos juntos, dijo Ethan, con una firmeza que no había tenido antes. Luca sonrió, su rostro lleno de respeto y solidaridad. Juntos, caminarían hacia el futuro, sin saber exactamente qué les depararía, pero con la certeza de que no estarían solos. Y Ethan dio un paso hacia el futuro, sintiendo que finalmente había encontrado su camino. La guerra había terminado, pero su viaje no era solo físico. Había conquistado los demonios internos, y ahora caminaba hacia la paz o un toque alde. Cada día es un nuevo comienzo, pensó, mientras su mirada se dirigía al horizonte. Sabía que la vida no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarla con la fuerza que había ganado. Luca caminó junto a él, sin palabras, pero con el entendimiento de que este viaje sería diferente. La batalla había forjado algo más en ellos, una relación, una esperanza, y una paz que solo se podía alcanzar después de todo lo vivido. Adelante, murmuró Ethan. Es lo único que nos queda. La cámara se aleja lentamente, mostrándolos caminando hacia un nuevo amanecer, un símbolo de renacimiento, no solo para Ethan, sino para todo lo que había perdido y ganado.